Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Para la Fundación Excelencia es un altísimo honor en un día muy especial. Recién estuvimos rindiendo el homenaje a la compañera y guía espiritual del Movimiento Nacional, Eva Perón. Es un día muy especial porque vamos a tener una disertación de cuatro compañeros que desde nuestro punto de vista son compañeros que han dado testimonio y siguen dando testimonio en momentos de tanta confusión como lo que se están viviendo. Sabemos cuál es el camino y hacia ahí queremos ir, y esta conferencia, esta jornada, lo que pretende es esclarecer en un tema tan importante que tiene que ver con lo social, que es la economía. Esta jornada se llama Desafíos económicos y políticas en la Argentina de hoy. Agradecemos a la compañera licenciada Felisa Miceli, al compañero contador Roberto Feletti, al compañero magíster Amado Udú y al compañero secretario general de APSE, Carlos Minucci. Así que bienvenidos. Decimos también que esto se está transmitiendo en forma virtual para mucha gente. Agradecemos a Prensa Sindical también, que nos ha pedido la autorización para transmitir este evento. Bueno, vamos a comenzar nuestra actividad invitando a la compañera Felisa Miceli. Y vamos a decir que la compañera licenciada Felisa Miceli es economista egresada de la UBA, fue presidenta del Banco Nación entre el 2003 y el 2005, ex ministra de Economía y Producción de la Argentina en el periodo 2005-2007 y actualmente es asesora del Senado de la Nación. Felisa, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Un gusto estar aquí compartiendo este día tan especial con ustedes. Siempre los 26 de julio sobran las emociones cuando nos acordamos de Evita y pensamos qué lejos estamos de hacer honor a su legado, a su lucha, a su gran militancia, qué lejos estamos de concretar los sueños que la movieron a ella a cambiar la realidad realmente, ¿no? Antes de seguir, Ricardo, ¿cómo hacemos? Más o menos 15 minutos cada uno, ¿cómo lo tienen pensado? ¿Así, libre? Libre. Ah, me encanta, que fluya, bueno. Yo voy a empezar hablando un poquito de cómo veo yo la situación económica, cuáles son nuestros desafíos económicos actuales, porque, como todos sabemos, la situación económica es tan compleja que a veces cuesta creer que hemos llegado hasta este punto teniendo el país maravilloso y pujante de recursos como es el nuestro, ¿no? Un país tan dotado naturalmente que ha culminado en una situación donde dentro de los primeros días que asume un ministro de Economía tiene que ir a pedir permiso a Washington a ver qué es lo que va a hacer con la vida y los bienes de los argentinos, porque desde ahí se define el plan económico que tenemos que aplicar. Pedir permiso, ¿no? Qué falta de soberanía, qué falta de independencia. No es que con esto le quiera echar la culpa a Silvina Batakis, no, lo menciono como una cuestión general de que cualquier ministro de Economía seguramente tendría que haber iniciado esa peregrinación a Washington, porque así está firmado en el acuerdo que hizo este año el ministro Guzmán en apenas unos meses, y donde desde entonces ya dijimos
ese acuerdo era inviable, que ese acuerdo nos llevaba a la situación en la que hoy estamos. Lamentamos tener razón, pero fíjense qué paradoja. Se firmó el acuerdo con el fondo para no llegar a tener un dólar a 300 pesos, ¿no? Y ya lo pasamos. O sea, ¿de qué sirvió ese acuerdo con el fondo? ¿De qué sirvió un acuerdo que no trajo ninguna de las cosas que se nos dijeron que iba a traer? Ni mejoró las expectativas de los agentes económicos, ni mejoró la situación de las cuentas públicas, ni sirvió para acumular reservas, con lo cual es un acuerdo absolutamente inútil y que encima está carente de contexto, porque después los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania cambiaron bastante las condiciones mundiales y con eso las condiciones de nuestra economía. Así que desde todo punto de vista fue un acuerdo absolutamente sin sentido para la Argentina, sin sentido para la Argentina. Yo creo que frente a ese acuerdo surgieron algunas cuestiones de la política que se mencionaron en ese momento. ¿Qué hacíamos quienes hemos trabajado para que este gobierno tenga lugar, para quienes nos hemos opuesto al macrismo fervorosamente, que hemos estado en la calle tratando de que cambien las distintas políticas que implementaban de vaciamiento de la Argentina y de entrega indiscriminada de todo lo que podía? Y realmente en ese momento apareció clarísimo el dilema que vivimos los militantes políticos, que en mi caso además soy economista, durante los 2 años anteriores, que era, ¿qué decíamos? O decíamos la verdad de lo que estábamos viendo y hacíamos la crítica, con lo cual se nos acusaba de hacer juego a la derecha, de poner palos en la rueda, de proponer confrontaciones para salir adelante y tomar determinadas decisiones, cuando en realidad el gobierno había elegido otro camino. Esa era una alternativa. Si la ejercíamos diciendo lo que pensábamos y lo que veíamos, se nos acusaba de todo eso. Y si no lo decíamos, estábamos traicionando efectivamente lo que estábamos viendo que estaba pasando. Para mí el acuerdo con el fondo fue un momento de inflexión, donde ya no podemos seguir mirando para cualquier costado, sino que tenemos que decir de frente las cosas que nos están pasando, nos gusten o no nos gusten, les guste o no les guste a quien corresponda. Creo que una de las cuestiones que hemos recuperado en estos meses es esa posibilidad, es la posibilidad de decir: señores del gobierno, compañeros funcionarios, amigos algunos que están ejerciendo alguna función, así no es lo que quiere el pueblo argentino, esto no es lo que se esperaba de ustedes. Hubo marchas y contramarchas en la gestión de gobierno, pero siempre esas marchas y contramarchas, lamentablemente, fueron para el lado opuesto de la defensa de los intereses populares y nacionales. Entonces, nosotros no tenemos que ser ciegos y tenemos que ver esto. Y sabemos que del otro lado está el horror, no me cabe ninguna duda. El peor gobierno peronista siempre va a ser mejor que el supuesto mejor gobierno neoliberal. Pero también tenemos que marcar esta desazón que hoy tenemos en cuanto miramos los resultados de las políticas que se han aplicado en todos los ámbitos, pero me voy a referir al económico, porque si no entendemos lo que pasa, si no tenemos argumentos, si no sabemos cómo tenemos que movernos en esta coyuntura. Yo ya he dicho, me habrán escuchado públicamente varias veces, que la gestión de Guzmán ha sido pésima, en todos los sentidos posibles. Su agenda terminó en este desastre y en su renuncia, que además fue un acto de responsabilidad desde lo militar y desde lo político y lo personal. Pero su gestión no solamente tuvo un ritmo absolutamente inadecuado para... acá llega la compañera Daniela. Si no veo mal por el reflejo es ella. Dani, sí que la tenemos acá. Ella, como presidenta del Instituto Independencia, también está auspiciando y...
trabajando para que se puedan hacer estas reuniones. Bueno, les decía entonces que desde todo punto de vista la gestión de Guzmán para mí tiene una calificación de pésima, porque no logró ninguno de los resultados que se propuso. Hizo una reestructuración de la deuda que no fue una reestructuración, fue una refinanciación. Esto quiere decir que no hubo quita de capital, estiró algunos plazos, pero ya vamos a ver cuando lleguen los años 1920, estoy atrasada, ojalá, 2025, 2026, vamos a tener problemas para pagar esa refinanciación que se hizo de la deuda privada. El riesgo país no subió, no bajó, solo subió desde ese momento. Realmente después tomó el acuerdo con el fondo, aquí estamos penando por ese acuerdo. No se dedicó a alterar o trabajar para alterar las condiciones que producían los aumentos de precios, para modificarlas, para trabajar junto al establishment, al poder económico, a los empresarios fuertes que son los formadores de precios, alguna tregua en esta cuestión, en esta causa de la inflación, una de las causas de la inflación. Nunca bajó la emisión monetaria que se produce a través de las RELIC del Banco Central, que financia en una mayor cantidad a los bancos que aquella emisión monetaria destinada al Tesoro. Me parece que desde todos los ángulos la ida de Guzmán solo puede ser beneficiosa para la Argentina, y ahora estamos esperando que desde Batakis y su equipo surjan definiciones que nos lleven por otro camino. Hasta ahora las medidas que se han conocido apuntan al tema del gasto público, el ajuste fiscal, que a mi juicio a esta altura es necesario ordenar las cuentas públicas. Yo no soy de las que pienso que está bueno gobernar con un desorden monetario, fiscal, con cuentas que no se saben cuándo hay que pagar y cuándo cierran, con cuentas con deudas en pesos que tienen un importe tan grande que es inabordable para el propio Estado, que termina el Banco Central emitiendo para comprarle los bonos a los bancos y después ir al canje con el Estado Nacional. Todas operaciones de cierta picardía financiera para cerrar unas cuentas y mostrarle al fondo que hemos cumplido con la meta de no emitir para el Tesoro. Entonces me parece que esas son de las cuestiones que hay que abordar. Quizá yo soy más de la idea siempre de que cuando hay que llegar a un equilibrio fiscal hay que revisar los gastos, es correcto, pero también hay que mirar los ingresos, sobre quién está recayendo el peso de esa reducción del déficit fiscal. Y creo que acá tenemos pendiente una discusión importantísima sobre el sistema tributario argentino, pero fundamentalmente, y en la emergencia, aquel impuesto a la renta inesperada que había manifestado Guzmán que se iba a aplicar y que nunca lo tuvimos vigente. Que Batakis habló en su primer reportaje de que le parecía una medida de justicia importante, pero que no volvió a ser mencionado. Digo, si países como Gran Bretaña y como Italia ya lo aplicaron, creo que España también, porque obviamente hay ganancias inesperadas en las empresas energéticas, en las empresas agropecuarias, entonces, y las agroexportadoras fundamentalmente. ¿Por qué no se puede acá aplicar rápidamente un impuesto que permita ayudar en esta coyuntura tan crítica al orden de las finanzas públicas y al equilibrio fiscal, por lo menos a la reducción del déficit? Me parece que este es un punto que había que abordarlo. Yo pongo este condimento de que de mi parte miraría también el tema de los recursos, y creo que todavía no hemos conocido lo que para mí es la principal problemática de la economía argentina, que es la situación cambiaria. Y no porque el dólar sea necesario hablar del dólar o porque nos guste hablar del dólar, sino porque en la Argentina, cuando hay estas presiones devaluatorias que terminan en corridas, como están ocurriendo desde hace casi un mes en la Argentina, eso se traduce inmediatamente a un aumento de precios y a un desorden total de la actividad económica. La producción se para porque no hay insumos importados ante la restricción de divisas, el comercio remarca los precios, no se venden determinados productos,
y entonces todo se trastoca y la reactivación económica, la creación de empleo, se puede llegar a detener. Todavía no está pasando de una manera muy importante eso, pero es una tendencia que ya se viene y creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque lo peor que podemos hacer, agregarle a la economía además el problema de que no crecemos, o sea, tenemos inflación, tenemos crisis cambiaria, desorden fiscal y si además no hay crecimiento económico, realmente ya todavía se podría complicar aún más esta situación. Tengo la certeza de que la restricción externa es el principal problema. El nuevo equipo económico prácticamente no ha hablado sobre esto. Esperemos que tomen medidas. Las medidas que se han conocido en medio de esta crisis han sido absolutamente paliativas. Es como tirar un vaso de agua en el medio de un océano. No cambia ni mueve el amperímetro. Esto de pagar las tarjetas, los gastos con las tarjetas de crédito, 10% más de anticipo de ganancias sobre los 35 que ya se venían pagando, o esta cuestión de que los turistas puedan liquidar hasta $5.000 en el contado con liquidación. Entiendo que no van a solucionar el problema, son medidas que se podrían haber tomado en otro contexto. El gobierno hoy está, como lo habrán escuchado en distintos medios, a la deriva en cuanto a qué hacer en materia cambiaria. Se habla de todo, desde un dólar agropecuario, una ventana de oportunidad para el sector agropecuario que les permitiría liquidar la cosecha que tienen en los silobolsas por 30 días con unas retenciones bajadas del 33 al 15%. Hay quienes impulsan que el sector agropecuario liquide por el contado con liqui durante un mes el 30% de las exportaciones para que en vez de recibir 130 reciba 320 y ahí pagaría las retenciones sobre ese valor con lo cual el Estado recaudaría más. Y también se habla de pasar las importaciones de bienes suntuarios a ese precio del dólar, como abrir dos mercados prácticamente. La verdad que uno no tiene toda la información y los elementos como para pensar cuál sería la solución definitiva, pero evidentemente todas estas menciones y especulaciones no están ayudando a que se solucione el problema. Al contrario, las expectativas se hacen cada vez más inciertas. Parecería que estamos en esto que yo llamo el plan aguantar, que es el plan de Pese, el presidente del Banco Central, quien nos dice que entre julio y agosto va a haber problemas, pero que no nos preocupemos, que aguantemos hasta septiembre. Casi parece Alzogaray con lo de hay que pasar el invierno, pero parecería que Pese nos dice que en septiembre, cuando ya no tengan que importar más energía, bueno, ahí vamos a estar mejor. Nos van a sobrar, o no vamos a tener que gastar estos 2.000 millones de dólares adicionales que se está gastando por mes en la importación de energía. Bueno, como ustedes se podrán preguntar, compañeros y compañeras, uno también se lo pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no hay una planificación en el uso de las divisas en este país? Sabemos que es el bien escaso. Cristina lo viene diciendo con esto de la economía bimonetaria desde hace más de 2 años. Es el bien escaso en este país. Es como si, no sé, en un país faltase agua y dejamos que se use todo el agua de las canillas hasta que llega el 15 de julio y nos dicen, se cortó el agua y no va a haber agua hasta dentro de 6 meses. Se desbarata todo la vida de un país. Bueno, acá pasa lo mismo con el dólar. El dólar siempre en la Argentina es el bien escaso. Y lo sabemos desde que somos chiquitos, o sea, yo siempre digo que entramos a la Facultad de Ciencias Económicas y nos van gritando por los escalones que de ahí de la avenida Córdoba, restricción externa, es como para que no nos olvidemos que ese es el principal problema de la economía. Lo saben todos. Entonces, a mí me llama la atención cómo desde el primer momento, pensando que las PASO fueron en agosto y asumimos el 10 de diciembre, esos 5 meses, no se planificó el uso de divisas. Y hoy no se está planificando. Parecería como que a nuestros gobernantes les toman... A estos compañeros, muchos de ellos que han sido muy cercanos a nosotros, que están hoy tomando estas decisiones, no se dan cuenta de que si tenemos 14.000 millones que hoy tiene el agro para liquidar en el segundo semestre,
que serían de cereales y oleaginosas, más 6.000 o 7.000 que tenemos de otros productos del agro, cítricos, maní, en fin, todas las otras producciones del agro. Ahí estamos en unos 21.000 millones aproximadamente. Pero además tenemos otros 10.000 millones de exportaciones de otro tipo, minería, pongamos, es una estimación. Pongamos que tenemos para recaudar unos 31.000 millones de aquí a fin de año. Pero ¿qué pasa? Ya tenemos más o menos aproximadamente unos 30.000 millones de importaciones por los meses que faltan, algunas ya comprometidas. Entonces, si sabemos eso, bueno, hagamos la cuenta, mes por mes, ¿qué vence? ¿Qué tenemos que pagar? ¿Cuánto vamos a cobrar y qué vamos a hacer con el resto? No alcanza para nada, entonces digámosles a los turistas, no les podemos dar 500 millones de dólares por mes, digámosles a las empresas, no les vamos a dar más dólares para que paguen su deuda financiera al tipo de cambio oficial. Resolvamos la cuestión con un poco de inteligencia, interviniendo el mercado de cambios. Acá está Horacio Robelli, que siempre dice y nos recuerda que durante la época de Ilia rigió la emergencia cambiaria mediante un decreto que levantó Macri aparentemente, ¿no? Y siguió rigiendo desde de aquellos años 60 hasta el macrismo, que ahora no está vigente. Yo a veces pienso si no hay que sacar de la órbita del Banco Central el manejo cambiario y crear un instituto de manejo cambiario autónomo del Banco Central para que no haya presiones de los bancos y de los grupos financieros dentro y de los grupos financieros e inversores en el manejo de las divisas argentinas. Creo que hay una cantidad de medidas y de ideas que se podrían ir adoptando, pero que todavía no las conocemos, y yo espero, por el bien de todos nosotros, que esto se haga rápidamente, que se tome conciencia y se informe a la sociedad además, porque otra de las cosas que tenemos desconocimiento, que no conocemos, no tenemos, es en qué se gastan las divisas de las importaciones. ¿Por qué de repente nos enteramos que se han importado Ferraris, aviones de lujo, y nos dicen que es insignificante en el total de importaciones? Pero ¿cómo se le explica a un empresario que se le rechaza un insumo esencial para la producción y para no parar su fábrica y para dejar sin trabajo a un montón de gente, que su insumo no va a estar disponible porque no hay divisas y sí hay divisas para los aviones? ¿Cómo no se dice, bueno, el que quiere ir a la justicia, ahora se salió a la luz de que había alrededor de 2.000 millones de dólares que se gastaron imprevistamente porque hubo demandas de los empresarios ante la justicia y el Banco Central tuvo que pagar eso porque era una obligación judicial que rápidamente, como ya sabemos, la justicia en este país nunca le va a dar la razón al Estado, sino siempre a los empresarios, y el Banco Central las tiene que pagar. Bueno, ¿por qué no se dice que todo aquello que sale que divisa que salga por sentencia judicial sale por el contado con liquidación y no tiene que pagarlo a precio tan bajo, como no tiene que otorgar divisas a ese precio tan bajo? En fin, hay una gran cantidad de medidas que se podrían hacer, pero para eso hay que tener conciencia de que la restricción externa es el principal problema, y me parece que hoy por hoy eso todavía falta que se ponga en evidencia, que nos digan desde el gobierno, bueno, cuál es su plan de aquí a fin de año por lo menos. Creo también que estamos ya atravesando el segundo semestre, estamos atravesando el tercer año de gestión de este gobierno, y en un año, año y medio, no menos, un año, año y un mes, ya vamos a tener las PASO nuevamente. Todas las medidas que no se tomen en este semestre, olvidémonos de que impacten el año que viene. O sea, no podemos pensar que tomamos las medidas para cambiar el rumbo, si es que alguien está pensando en cambiar el rumbo, porque claramente la sociedad con este rumbo no está conforme, no solo porque lo dijo en las elecciones de mediano término en noviembre pasado, sino porque esto no cambió, esto continuó. No tenemos ningún motivo para el pensar que el ánimo social va a estar con nosotros. Alcanza el temor y el horror que produce
el neoliberalismo y el macrismo para que voten nuevamente por una experiencia peronista, se llame Frente de Todos o como se llame. Creo que no, creo que tenemos que demostrar que podemos cambiar el rumbo de lo que estamos haciendo. Creo que tenemos que tomar las medidas rápidamente para que puedan tener impacto en el primer semestre del año próximo. Si no se ataca esta restricción externa, esta falta de dólares, que después si queremos vemos de dónde viene, pero todos sabemos que las únicas divisas que hay en la Argentina son las provenientes del saldo comercial positivo de la balanza comercial, porque el resto no tenemos acceso a ningún tipo de financiamiento, así que dependemos de eso para esta cuestión. Ese es un tema. Si no se ataca la inflación, no tenemos ninguna chance de recuperar la esperanza, la simpatía, las ganas de la sociedad, del pueblo, de votar por experiencias, por experiencias del peronismo, ¿no? Por supuesto, sé que esto es difícil, que el gobierno tuvo en contra un montón de cuestiones, que la fue llevando. No voy a decir que no, que la economía recuperó lo que perdió en el 2020, que no se perdió empleo como en otros países donde el empleo se pulverizó. No sé qué me pasa hoy, estoy con las neuronas... se me traban las palabras. Sí, algo me pasa. Soy tu abuela. La verdad es que si no se toman estas decisiones rápidamente, compañeras y compañeros, sepamos que no vamos a poder llegar a tiempo a recuperar ese fervor y esa esperanza que podemos haber en otro tiempo haber simbolizado desde el peronismo. Entonces, lo que está en juego acá no es solo la política económica, está en juego la experiencia política de las grandes mayorías populares de la Argentina. Está en juego el destino del movimiento nacional y popular. Por eso me gusta participar de estas charlas con los compañeros trabajadores, por eso pienso que sin detenernos en cuestiones muy técnicas de la economía, lo que tenemos que tratar como proyecto político y como militantes es recuperar utopías, recuperar ideas que tengan quizá imposibilidad de plasmarse en acciones concretas hoy, pero que en algún momento lo van a hacer. Yo siempre pongo como ejemplo qué bueno que fue cuando en Mar del Plata en el 2005 se le dijo no al ALCA, pero 10 años antes los compañeros de todos sindicatos, trabajadores, los organismos de derechos humanos venían marchando en marchas que a veces no tenían más de 500 personas con la bandera de no al ALCA. ¿Se acuerdan? O cuando Néstor dijo que se iba a hacer política de Estado, las políticas de memoria, verdad y justicia. Las madres venían durante 30 años levantando esas banderas. Yo confío en esa fuerza de nuestro pueblo, en esa fuerza de tener banderas a futuro, de llevarlas a los distintos lugares donde estemos, porque el peronismo así no enamora a nadie, compañeras y compañeros. Perdónenme que lo diga tan brutalmente, porque nosotros... ¿Qué militancia podemos hacer con orgullo de defender esta gestión presidencial? Nos cuesta. Hubo avances, pensamos que bueno lo de Vicentín y después se fue para atrás. No tenemos hechos de gestión que podamos enarbolar como banderas para marchar con ellos y defenderlas ante la sociedad. Es difícil. Tampoco podemos vivir diciéndole a la sociedad, miren los 12 años del kirchnerismo, qué buenos que fueron, porque la gente quiere ir para adelante, que otras cosas. Entonces yo creo que acá tenemos que elaborar, como decimos en el Instituto Independencia, una nueva agenda, aunque sea que sea la agenda de la militancia primero, una agenda que pase por recuperar el rol del Estado en la economía y que no seamos nosotros los que tenemos vergüenza de defenderlo. Como muchas veces digo, los peronistas siempre tenemos vergüenza de las cosas que hacemos, tenemos que estar explicando por qué las hacemos. ¿Damos subsidios? Bueno, porque damos subsidios a los pobres, porque nos parece que está bien y tenemos que defenderlo, no salir a decir, ah, bueno, sí, pero si más adelante... Bueno, ¿qué otra solución habría? Discutir metodologías, pero no tener esa cuestión de
de temor de reivindicar nuestras propias cuestiones. El rol del Estado en la economía, cada vez que la economía se hunde más, compañeros, les quiero avisar que es más imprescindible que el Estado tome control de determinadas áreas. Una cosa era hace 10 años atrás y otra cosa era ahora la solución de cada uno de los problemas. Banderas pueden ser en el sentido de que el Estado vuelva a controlar la economía, a controlar o a tener más acción en la economía. Bandera puede ser la recuperación de las empresas energéticas que hoy están en manos del sector privado, que deberían estar en manos nuevamente del Estado argentino. Bandera puede ser la creación de una empresa nacional de alimentos que garantice que nuestro pueblo coma y que coma con precios que pueda pagar. Bandera puede ser la participación del Estado en las agroexportaciones, por lo menos. Recordemos que Perón no utilizó retenciones, pero sí creó el IAPI, con lo cual el comercio exterior estaba nacionalizado. Entonces quizá hoy no podemos ir tan al frente. Bueno, que participe. Tenemos YPF Agro, que ya lo está haciendo en una escala reducida y solo con una visión de negocios, no con una visión general del país. Tenemos una cordillera de los Andes que lamentablemente se están llevando los minerales sin tener una política de minería, o la que tenemos, mejor dicho, que es la ley minera de Menem, es un desastre. Entonces no podemos plantear la utopía de tener una empresa minera federal con participación de las provincias para generar una política minera que Argentina va a explotar ineludiblemente. Nos guste o no nos guste, de hecho ya se están llevando el litio, así como lo encuentran, casi es una sal que se llevan, por no tener una política minera. Entonces, compañeros, hay que pensar, hay que trabajar, hay que juntarnos. Y bueno, Evita hoy nos está mirando desde los 70 años de su paso a la inmortalidad, ¿no? Y si ella fue fuego, esas llamas que encendió hoy, que ella en su momento representó, que nos sirvan hoy para que el camino que nosotros vayamos a seguir esté iluminado por su filosofía, por su política, y que no tengamos temor de decir lo que necesitamos, porque si no terminamos, no digo como ahora, sino peor que ahora. Entonces me parece que tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias, compañeros. Bien, continuando después de esta clara explicación de la compañera, clara explicación, para que la entendamos todos, vamos a presentar a otro compañero, al contador Roberto Feletti. Vamos a decir algo del contador Roberto Feletti, el contador público egresado de UBA, presidente del Banco Ciudad entre el 2000 y el 2003, secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo de la Nación Argentina entre el 2009 y 2011, diputado nacional por Cava entre el 2011 y 2015, secretario de Economía y Hacienda de La Matanza 2015-2019, y estoy orgulloso de usted, compañero, por la misión que llevó adelante como secretario de Comercio Interior de la Nación Argentina en 2021-2022. Compañero, adelante, lo escuchamos. Bueno, gracias por palabras, gracias por escuchar. Gracias por las palabras, gracias a los compañeros del personal superior por mucha generosidad, como poder participar del homenaje a Evita en 70 años de su partida, y por poder compartir un panel con lo que yo creo fueron los dos ministros de Economía de los mejores de la experiencia más rica que tuvo Argentina en los últimos años, que fue el kirchnerismo. Así que yo solo gracias. Como bien dijo el compañero, uno fue secretario de Comercio y tiene que hablar de su gestión. Porque yo podría decir todas las cosas que íbamos a hacer, que habría que hacer, y terminaría quedando como un chanta, ¿y por qué no la hizo cuando estuvo?
Entonces no me queda más remedio. Yo voy a, por supuesto, voy a hablar de algunas cuestiones, algunas que comparto con Felisa. El gobierno enfrentó o arrancó, el gobierno de la coalición peronista, esta es la quinta experiencia peronista en el país. El primer peronismo 46-55, el peronismo del retorno 73-76, el peronismo en versión mercado 89-99, el peronismo de la década ganada 2003-2015 y esta es la quinta experiencia peronista. No la tuvo fácil, no la tuvo fácil. Hay tres factores potentes. Uno endógeno, que es la herencia amarilla, que fundamentalmente se focaliza en el endeudamiento o el sobreendeudamiento del Estado, el mecanismo que tiene la oligarquía para arrebatarle a un gobierno popular la herramienta que es el Estado, es endeudarlo, quebrarlo. Después vemos cómo lo se resolvió, pero eso se recibió así. El segundo es la pandemia global, que provocó una recesión mundial de 4 puntos del PBI global en todo el mundo. ¿Sí? Y el gobierno lo asume con la única fuente de financiamiento que podía hacerlo, que era la emisión monetaria. Y el tercero es donde se exterioriza la crisis de hegemonía que vive el mundo, y acá creo que es donde el gobierno es el peor momento que lo lee. Creo que si uno tuviera que criticar a fondo, más allá de otras cuestiones, creo que no haber leído la crisis de hegemonía, que era la emergencia de un bloque euroasiático y de un bloque anglosajón en conflicto y una crisis grave en la Unión Europea, tal vez a lo mejor se podrían haber adoptado. Bueno, es lo que me tocó vivir a mí desde marzo de este año y las razones por las que después, y esto está explicado en la nota mía de renuncia, abandono el gobierno. Entonces, dicho esto, dicho estas graves condiciones y restricciones con las que el gobierno asume, que no son pocas, sí, efectivamente, la resolución del problema de la deuda, tanto con el sector privado como con el Fondo Monetario Internacional, con el acreedor multilateral, no fue feliz. No fue feliz porque, y acá está Amado, que no nos va a dejar mentir, fue a un canje de deuda en el 2010 con un riesgo país de 900 puntos y volvimos con un riesgo país de 500 puntos. O sea que, evidentemente, cuando uno reestructura deuda se supone que el riesgo país baja y los dólares entran. Bueno, el riesgo país de 1.100 hoy está creo en 2.700, digo, no huelgan los comentarios. Y con el Fondo Monetario se apresuró a un cierre de metas incumplibles. En ambos casos, si uno tuviera que criticar, y yo comparto lo que dice Felisa, que el sector externo es determinante de la situación de la vida del país y del equilibrio macroeconómico. El programa financiero, la reestructuración de deuda con el sector privado y el acuerdo de facilidades extendidas con el fondo no trajo la estabilidad macroeconómica que se esperaba. No la trajo. Y no puedo menos que citar en las dos experiencias peronistas anteriores, y sin juicio de valor, cada uno lo tendrá, los procesos, ambos gobiernos reciben default, ambos gobiernos, el del 89 y el 2001, 88 y 2001, y ambos gobiernos reestructuran deuda. El gobierno de Menem lo hace en el marco del Plan Brady, que era una reestructuración relativamente beneficiosa porque era la llave al ingreso al consenso de Washington de regulación, privatizaciones, y la prenda de estabilidad era la entrega de las empresas públicas, es decir, el producido de las empresas públicas asegura una década de estabilidad. En el gobierno de Néstor y Cristina, el proceso de reestructuración pasa por bajar el stock de capital con una quita muy grande y asociar los servicios de deuda reducidos por esa baja de stock al ingreso de los derechos de exportación, es decir, se calzan los derechos de exportación con los servicios de deuda y también se asegura una década de estabilidad. Este gobierno ese tránsito, yo cité una por el libre mercado y otra por la regulación pura y dura. En ambos casos se aseguraron una década de equilibrio. Bueno,
este proceso de reestructuración de deuda, cierre del programa financiero, define estas cuestiones, no es que sea un tema menor. Y el otro punto es cierto, la falta de acumulación de reservas en el Banco Central, ¿sí? Argentina recibió de superávit comercial en 2 años, 2020, 2021, la cifra de 27.000 millones de dólares, más 4.000 millones de dólares que reintegró el fondo en concepto de derechos especiales de giro, fueron 31.000 millones de dólares, y sin embargo las reservas cayeron 5.000 en el Banco Central. Hubiéramos estado más tranquilos. Ahora la situación es al revés, y ahora lo voy a referir. Ahora no tenemos ese superávit comercial grande, son apenas 3.000 millones de dólares que se refleja en las reservas también. Y esa es parte de la inestabilidad cambiaria. Es decir, la economía no se equilibra, no quiere decir que no tenga que haber un programa monetario y fiscal con un sendero razonable, pero ese programa monetario y fiscal puede ser más laxo si hay muchos dólares en el Banco Central. ¿Sí? Y ahora vamos a la micro, que es la que me tocó a mí. ¿Cómo se administra una microeconomía en una macro desequilibrada? ¿Sí? Las empresas cuando no... Yo llego en octubre, nuestro equipo llega en octubre del año pasado, con un desborde de precios, llega después de perder la PASO y con un desborde de precios grande, donde obviamente el proceso de concentración económica hace que las empresas prioricen precio por cantidad. Es ajustar por precio hasta donde me da la rentabilidad máxima y producir lo necesario para ese mercado. Bueno, nosotros arrancamos con un congelamiento de los consumos, eran 1.600 productos de los consumos más facturados por los supermercados, como forma de consolidar una canasta y anclarla por 3 meses para ordenar. ¿Sí? Productos de góndola, quedaba fuera la discusión de la carne, que fue una discusión luego, y frutas y verduras, que... muy bien. Entonces, esa fue la política de precio de arranque, consolidar una canasta y sentarse a discutir. Y asegurar la canasta, asegurar el Q, asegurar la cantidad, ganen por cantidad, expandan producción, porque todos me decían va a haber desabastecimiento. Bueno, en los 3 meses de congelamiento no lo hubo, quiero aclarar. No lo hubo. La canasta se mantuvo y se consolidó entre principios de octubre y principios de enero. Entonces uno quiere poner la política de precios, uno pensaba que podía impactar favorablemente en la indigencia. ¿Por qué? Porque consolidaba una canasta de mayor facturación. Recordemos que en ese momento el promedio en precios cuidados sobre la facturación de los súper era del 12%, llegó al 21%. Es decir, buena parte de lo que facturaban era eso. Y entonces uno dice, bueno, a ver la política de precios, ¿cómo jugó con la distribución del ingreso? ¿No? ¿Para qué hace una política de precios uno y contener precios si no lo relaciona con el ingreso popular? Bueno, el cuarto trimestre del 2021, cuando rigió esa canasta y un congelamiento duro, fue hasta ahora conocido el mejor índice o coeficiente Gini de todo el ciclo de gobierno, que fue 0,41. Ustedes saben que el coeficiente Gini... Sí, no sé si fui yo, pero por lo menos no lo empeoramos. Por lo menos, lo primero que tuvimos que ver era ver cómo jugaba la distribución del ingreso en una política de precios, porque eso es lo que mide la gestión de uno. Yo soporté nada comparado con lo que soportaron ellos dos, ¿no? Nada, no lo quiero, no. Pero tapas y tapas de Clarín, el fracaso de la política de precios, el fracaso de la política de precios, mejoró la distribución del ingreso. Sí, el gobierno arrancó con usted sabe que el coeficiente de Gini, cuanto más se aproxima a 1, más desigual, cuando más se aproxima a 0, más igualdad. El gobierno arrancó con un 0,44,
de coeficiente de Gini, el primer trimestre del 2020, se mantuvo, subió un poco, 0,45, después con el congelamiento de la pandemia también, ahí es bueno destacar que baja un poco. Y se mantiene subiendo los 3 primeros trimestres del 2021 en 0,44, 0,434 y baja 0,41 el tercer trimestre. Y cuando uno abre un poco y mira un poco más, el ingreso per cápita familiar, calculado por un promedio, entre el decil más rico y el decil menos rico era 13 veces el ingreso per cápita familiar. El último trimestre del 2021 era 13 veces a 1. El cuarto trimestre del 2020 era 18 veces esa cifra, es decir, había bajado 5 veces. Se había achicado la brecha. Y la indigencia había retrocedido del 10,7 del primer semestre del 2021 al 8,2. Es decir, que una política de precios de regulación, y no digo que esta fuera la mejor, tampoco crean que... Una política de precios de regulación incide inmediatamente favorable en la distribución del ingreso. No en vano, hubo enormes presiones del Fondo Monetario Internacional. Con el equipo económico de ese momento, humanos, tuvimos que sentar con Yuri Kozak y con Luis Cuvedú, discutiendo el tema, que querían que se saliera del congelamiento, que se fuera un acuerdo. Y luego dos CEOs de multinacionales importantes, una de alimentos, ¿no?, una productora y otra comercializadora, me llamaron para decirme que los funcionarios del fondo los habían llamado y entrevistado a ver si yo los apretaba con el tema de precios. No, eso es cierto, esto es... No voy a decir quién es. Por lo menos las iniciales. No lo voy a decir porque tuvieron la gentileza de avisármelo. Quiero decir que las políticas de regulación de precios, sí, son importantes. Y que las políticas de regulación de precios abren discusiones al interior del poder económico profundas. Porque había empresas que acompañaban y había cadenas de comercialización que acompañaban esta política. La política de canasta que llamamos nosotros. Luego esa política de canasta se extendió a lo que llamamos fresco, la carne, frutas y verduras. Esa política, la política, voy a contar el tema carnes, el tema de los cortes que no se podían exportar y la presión para vender esos cortes, 7 cortes. Digo datos de que los que nos tocó vivir. Fin del año pasado, nosotros íbamos a sostener la oferta durante 3 días previos a la Navidad, a la Nochebuena, y 3 días previos al 31 de Año Nuevo. En ese periodo se vendieron 7 millones de kilos de carne en 6 días, a más de 1 millón, o sea, más de 1 tonelada por día. Fíjense la demanda sobre el tema precios y las fiestas, el impacto. Si había una necesidad. Como dice Rosenkranz, no debiera haber un derecho, pero como conmemoramos la partida de Evita, donde hay una necesidad y un derecho. Entonces, bueno. Pero, digo, no es cierto que las regulaciones, no mejoran el ingreso popular. Bien, ¿qué pasó después? Bueno, después tuvimos enero y febrero, presión de estacionalidad, fruta y verdura. Ahí se elaboró una canasta de frutas y verduras. Creo que me está escuchando por Zoom Sofía de la Villa, le agradezco porque ella hizo la canasta y la negoció con los supermercados. Lástima que no pudo venir, pero bueno, fue un trabajo en ese momento importante. Si uno mira la inflación núcleo, si la inflación sin estacionalidad, sin el tomate, la lechuga y la fruta,
de enero y febrero es más baja que la de enero y febrero del 2021. Es decir, la inflación había empezado a detenerse un poco. No tampoco tanto, que uno la proyectaba iba a dar entre 45 y 48. Tampoco es que estamos para tirar manteca al techo, pero estaba ahí. Estábamos por debajo del 50. Vino la guerra. Y ahí ya no era el tomate o la lechuga. Ahí era el aceite, los fideos, el pan y la harina. Claro, nosotros teníamos un acuerdo con panaderos que mantenía el pan entre 2.20 el kilo de pan. Nosotros habíamos librado precio de pastelería y factura y concentramos el precio del pan entre 2.20 y 2.70 con una bolsa de harina industrial. Una bolsa de harina industrial en 1.200, 1.300 pesos, los 25 kilos. Con una tonelada de trigo en 25.000 pesos en enero. Bueno, la tonelada de trigo se fue a 40.000. Y la bolsa se fue a 2.000. Y además no la entregaban. Y los panaderos rompieron el acuerdo. Y así se fue dando en huevos, en pollo, por el maíz como forraje. Los feedlots, solo un 40% de las vacas se engordaban en feedlot y se mandaban a Liniers. El tema del girasol y la discusión en los insumos de girasol, me acuerdo con una aceitera importante, me enojé mucho y me dijo, bueno, conseguime el girasol si querés que te mantenga el precio de la mayonesa. Los supermercados rompen el acuerdo de precios que se había hecho en enero y dicen, yo no puedo aguantarlo. Es decir, la guerra, sobre todo en trigo, maíz, girasol, rompe e impacta todo el tema de marzo. Nosotros recibíamos por declaración jurada 900 precios diarios que hacían los supermercados, la lista de los supermercados que procesábamos. El alerta diario normalmente daba movimientos del 0,1, 0,02, 0,9, bueno, dio 2,4 el 13 de marzo, nunca me voy a olvidar. Que cuando yo grito, pataleo, reclamo retenciones, los reclamo y los sigo reclamando, Sin retenciones no hay girasol, sin retenciones no hay carne, sin retenciones no hay maíz como forraje y sin retenciones no hay pan. Y no me la vengan a contar. Eso genera una discusión fuerte en el gabinete con luces y sombras. Para ser justos, el ministro Culfas respaldó mucho esta posición, quiero ser justo en esto. Fue de los que se posicionó correctamente en esta discusión. No hacía agricultura. Y Guzmán flotaba. Es cuando el presidente declara la guerra a la inflación. Un momento muy difícil ese, porque se iba todo de las manos, se rompían todos los acuerdos, toda la política de precios empezaba a desestructurarse. Bueno, ahí avanzamos con, en medio de no pocas discusiones, la política de los fideicomisos, que era aplicar fondos para subsidiar el precio interno, es decir, la brecha entre precio internacional y precio interno de un producto era subsidiada con esos fondos. Se armaron de apuro, estaba armado un fideicomiso de aceite de girasol, fideicomiso aceitero y aceite mezcla, donde la brecha era tan grande se le hizo poner a los exportadores más plata en ese fideicomiso. Se armó otro de apuro para los fideos y la harina, con mucha presión, fueron privados, y se armó el de fondos públicos, donde se quitó, en realidad se subieron las retenciones sobre aceite de soja y harina de soja, y se aplicaron esos fondos a subsidiar el trigo y conseguir la bolsa de harina a precio regulado. El fideicomiso era insuficiente, es decir, nosotros finalmente en la política de precios teníamos las canastas, que eran la ampliación de precios cuidados y su sostén, las canastas de fruta y verduras y la canasta de cortes cuidado de carne. Y además agregamos los fideicomisos para regular harinas, aceites. Sobre el fideicomiso de fondos públicos yo tengo una denuncia penal, no podía ser de otro modo, hecha por los diputados de la coalición cívica,
acusando no sé de qué, pero sí haciéndose cargo. Es increíble esto, porque en realidad el fideicomiso empezó a funcionar y empezó a funcionar como una junta reguladora porque salíamos de hecho a comprar el trigo a través de las empresas molineras. ¿Sí? Para garantizar que la tonelada de trigo volverla a los 25.000 pesos contra los 40.000 que estaba disponible en Rosario. Ellos se hacen eco de un sector de la molinería que trabaja en negro, que negrea a sus trabajadores y que no quería participar del fideicomiso porque obviamente nadie puede recibir fondos públicos si no es en blanco y si no tiene trazabilidad de la bolsa de harina. Entonces me acusaban de concentrar el mercado, me acusan, qué sé yo, después lo denunciaron a Han también. Pero quiero decir, fíjense un instrumento de regulación, porque Felisa yo la escuchaba hablar, perdón que hable de la experiencia de gestión, no sé si se aburren, pero me parece que si no estoy hablando de ningún lugar. Una junta de grano. Bueno, ahí tenés un fideicomiso. ¿No? 6.000 millones para decir, bueno, la tonelada de trigo está en 40.000 pesos en Rosario, yo se la garantizo a los molinos, a la molienda 25.000 pesos, y ustedes me garantizan la bolsa de harina en 1.300 pesos. Y los panaderos me garantizan el pan entre 2.20 y 2.70. Ahí tenemos la regulación pura y dura. Bueno, denuncia penal de la coalición cívica. Denuncia penal de la coalición con acusaciones, reproducción en La Nación, Clarín, todo lo que ya sabemos cómo funciona esto. ¿Sí? Pero el hecho concreto, y yo no voy a mostrar mensajes, que la Asociación de Panaderos, muchos molinos, molinos importantes y molinos chicos, retuvieron la compra de harina hasta que apareció el fideicomiso y largaron ahí a comprar, y hoy hay una enorme demanda de los fondos del fideicomiso para que esto funcione. Ahora, todo este instrumento de regulación es violentamente atacado. Como fue atacado la canasta de precios cuidados, que decía que tenía vino, como si los trabajadores no pudieran tomar vino. Digo, esto lo voy a decir y me hago cargo, es como que la oligarquía nos perdió un poco el respeto al peronismo, ¿no? No sé, pero digo, los instrumentos de regulación que uno aplicó en 6 meses fueron la política de canastas, que como digo antes, bueno, se refleja en la distribución del ingreso. No digo esto solo, bajó el desempleo de 11 a 7, mejoró en los segmentos más bajos el ingreso, es cierto, pero todo converge en que eso no se desbarató por la política inflacionaria. Es decir, la política de ingresos se apareó con una política de precios y por lo menos produjo una baja sensible o una mejora sensible en la distribución del ingreso y una baja sensible en la indigencia. Con estas regulaciones que fueron violentamente atacadas. Yo le dije a un hombre importante de Clarín, mi tapa vende, ¿no? Porque era una cosa... Pero sí. Bueno. No, eso sí, Amado y Felisa me ganan. Amado y Felisa me ganan lejos. Venden más, sí. Bueno, el primer trimestre del 2022 el coeficiente de Gini vuelve a desmejorarse. De 0,41 va a 0,43. No obstante, los dos coeficientes de Gini del cuarto trimestre del 2021 y el primer trimestre del 2022 son los más bajos del ciclo de gobierno, que coinciden con alguna política de precios relacionada también con otra política de ingresos. No quiero... ¿Y dónde se vuelve a abrir la brecha? Esa brecha que había bajado, que había mejorado 18 a 1 a 13 a 1, vuelve a ser 15 a 1. Es la guerra. Y es este impacto. Ahora, ¿por qué no hay una consistencia en los instrumentos de regulación de la micro? Por supuesto que es muy difícil hacer microeconomía con macroeconomía desequilibrada, ¿no? Digo, yo lo dije esto... Hay que asumirlo. Nosotros habíamos empezado, porque ahí qué pasa también, que es lo que dijo Felisa, digo, el estrangulamiento externo deviene de la falta de retenciones, la falta de liquidación de exportaciones, pero también de las IMPO, en energía y en insumos difundidos. Nosotros habíamos empezado, antes de irnos por ley de abastecimiento, a pedir
estructura de costos de las empresas, que hasta ahora no lo habíamos hecho. Nosotros habíamos trabajado con precio final. Yo le decía, muchachos, en la cadena arréglense como quieran ustedes con los márgenes de rentabilidad, me importa un rábano. No, porque unos decían, se acusaban, es interesante eso, porque las alimenticias acusaban a los supermercados y los supermercados acusaban a las alimenticias de la discusión del margen. Yo dije, yo quiero este precio final. ¡Pum! Cuando viene la guerra y nos damos cuenta que los costos efectivamente están jugando, ahí es donde cambiamos. Bueno, esto es lo que me tocó vivir. La decisión de irse es porque agoto la posibilidad de instrumentos, sobre todo los derechos de exportación. No había posibilidad y no hay posibilidad de una oferta de girasol, trigo y maíz a el pueblo argentino. A los gritos, con un representante de las aceiteras le dije, claro, no soy como Guillermo también, por lo menos, pero uno también gritaba. Le dije, el pueblo argentino come carne de vaca y cocina con aceite de girasol. Si ustedes quieren que se alimente a base de aceite, cocinar con aceite de soja y comer carne de cerdo, lo cual no desprecio, ojo, es alimento. Bueno, díganselo como política empresaria, díganle al pueblo argentino. Un importante empresario de la carne me dijo, bueno, la dieta de los argentinos es de excelencia. ¿Sí? Van por la dieta, Ojo, van por la canasta. No es un tema en discusión. Una de las lógicas del peronismo, de los grandes triunfos del peronismo fue efectivamente que los trabajadores con su salario, trabajadores me refiero, los sectores de ingresos medios, medios bajos, comerciantes, pudieran comer lo que quisieran dentro de una gama de productos, carne, frutas, verduras. Bueno, hoy hay quienes lo ponen en discusión. Y cuando se puso, y ahí sí es mi conflicto con el gobierno, cuando se puso en discusión, insisto, frutas y verduras era una discusión de estacionalidad, era una discusión que le íbamos a controlar con las canastas, como habíamos logrado con los cortes equilibrar el tema de la carne. Pero cuando van golpeando contra todos los insumos, leche, carne, trigo, aceite, ahí es donde mi discusión con el gobierno entra, y yo lo digo en la carta que me voy, no quiero hacer ninguna mención de nada. No hay una discusión del problema de la guerra, no hay una discusión del problema de los dos bloques, no hay una discusión de la necesidad de los derechos de exportación, porque esto ocurre en un contexto de suba de precios internacionales. Minería, como señalaba Felisa, producción agropecuaria, energía, están al alza. Es decir, que podría, con una regulación estatal, el desacoplar y protegernos del impacto de la crisis de hegemonía. Esto es lo que me parece que es la discusión más grande que tenemos. Y llevando esa discusión arriba en un concepto gramsciano, en un concepto de superestructura, yo señalé las dos formas de pago de la deuda con Menem y con el gobierno kirchnerista, el gobierno de Néstor y Cristina. Uno era privatizaciones, y las empresas públicas eran las que soldaban la discusión por arriba, los dólares para que cobraran los acreedores y los dólares para que los tuvieran ellos para llevárselo el poder económico. Con Néstor y Cristina era baja de stock, ahí habían perdido los bonistas, y la captura de retenciones aseguraba ese flujo. También hubo un conflicto, también, pero acá no hay el mecanismo de transferencia, de pago de deuda, por eso el riesgo país está donde está, de pago de deuda con oferta de dólares. Por arriba, ya no hablo de que comamos aceite de girasol, que arriba. No está soldada esa discusión. No lo han armado. Y eso puede provocar conflictos que no estaban presentes en la Argentina. Es más, puede ser que la propiedad de la tierra se la quede BlackRock y no los trabajadores organizados. Gracias. Bueno, la verdad que estamos
pasando un momento esto, qué clases académicas, qué claridad, por lo menos para poder a veces clarificar a algún compañero confundido, ¿no? Que hay muchos. Bueno, ahora, después de las palabras del compañero Feletti, me toca presentar a Amado Vudú. Bueno, Amado es magíster en Economía del SEMA, economista de la Universidad de Mar del Plata, fue director ejecutivo del ANSES 2008-2009, acá comienza su condena. Después fue ministro de Economía y Finanzas de la Nación del 2009 al 2011 y vicepresidente de la Nación Argentina del 2011 al 2015. Después de haber escuchado, yo quisiera decir dos cositas, ¿no? Que a veces no se tiene valor en esta sociedad que estamos viviendo, porque lamentablemente el peronismo, que era esencia y tenía esa llama de defender a los compañeros en los momentos difíciles, yo les pido, no disculpas, perdón a Felisa y a Amado por el silencio que se hizo cuando ustedes tuvieron que padecer, y recién ahora se está comenzando a hablar algo, pero los ataques siguen. Nosotros teníamos que cumplir esa misión y no la cumplimos. Así que, Amado, un honor también tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a todas y todos por compartir. Qué placer haber escuchado a Felisa y a Roberto, qué placer estar en la Casa de los Trabajadores. Carlos, muchas gracias por recibirnos. Pero la verdad que a mí me da mucha bronca estar en una conversación con Felisa y con Roberto. Porque claro, me quedé sin nada para decir. Todo lo lindo que fue escucharlos devino en este momento. ¿Y por qué? Y porque es la palabra de personas con una sólida formación, pero con un sólido compromiso militante y con el paso por la gestión. El tamiz que le da a la soberbia intelectual el paso por la gestión. Algunos ese tamiz lo eluden y pasan por la gestión y siguen dando cátedra a partir de sus fracasos. Quizá el caso más saliente en Argentina sea Sturzenegger. Pero bueno, veremos qué pasa con los que salieron en este gobierno también. Todavía es una cosa por verse. Tratando de no repetirme, lo de Guzmán fue una tragedia. Traer a Guzmán a la Argentina fue una tragedia. Y acá está mi amigo querido Horacio Robelli, y le agregaría que lo del Banco Central también es una tragedia, porque si no después me va a retar. ¿Y por qué es una tragedia? Básicamente por algo que sobrevoló las cosas que nos dijeron Felisa y Roberto y Felisa. Un país que genera 31.000 millones de dólares de superávit comercial, después de pagar las importaciones necesarias para la industria, después de pagar los insumos, los repuestos de las máquinas y la mar en coche, quedaron 31.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿dónde están? Porque esto ya no es Macri, esto ya no es el pasado, esto es nuestro gobierno. 31.000 millones de dólares. Y claro, Felisa nos decía que la restricción externa desde la facultad, desde la escalera de la facultad le iban gritando restricción externa. Roberto nos contaba la importancia que tiene la cuestión del dólar en la Argentina para la formación de precios, algo que parece que quienes se sientan en el Ministerio de Economía y en el Banco Central tratan de imaginarse que es más parecido al libro de microeconomía de Varian o de Mascolel que a la cuestión de la restricción externa.
qué distinta sería la Argentina con algunos de esos 32.000 millones de dólares en el Banco Central. ¿Por qué? Porque claro, la economía no puede funcionar por fuera de la política. Y la política que no interpreta que en la sociedad hay antagonismos, hay disputas, hay fuerzas en pugna, no es política. A lo sumo es intento de administración. No se puede hacer política si no se entiende que hay antagonismos. Quien intente representar a todos tal vez termine representando a nadie. No para ser un país segmentado, sino para ser un país para 47 millones de habitantes. Pero un país posible, real. Miren, como ejemplo claro, el día que terminó Cristina Fernández de Kirchner, 9 de diciembre de 2015, no había ningún sector de la vida económica y social argentina que no estuviera sensiblemente mejor que el 25 de mayo de 2003. Ninguno. Ni los que pedían lo peor para algunas de nosotras y nosotros, ni los que no solo no nos votan, sino que lamentablemente hace unos días un personaje mediático que supo ser un buen actor pidió que desapareciéramos. Una palabra que en Argentina tiene alguna connotación demasiado dolorosa para expresarla así, tan a la ligera, o no tan a la ligera y más grave. ¿Y esto por qué fue posible? Fue posible porque se interpretaron qué intereses se representaban y a partir de esa representación se construyó un modelo, sobre todo de acumulación política para la toma de decisiones. La famosa correlación de fuerzas. Digámoslo de una vez por todas, la correlación de fuerzas nunca le da al campo nacional y popular. Hay que construirla en la medida de lo imposible, no de lo posible. Porque la obligación del campo nacional y popular es expandir el campo de lo posible. Lo primero que hace un proyecto civilizatorio, y el neoliberalismo lo es definir qué es posible y qué no es posible para las sociedades. Y claro, entonces hay funcionarias y funcionarios nuestros que no pueden decir la palabra retención. No pueden decir la palabra subsidio. Ahora resulta que en un modelo de acumulación fueron muy útiles las palabras subsidio y retenciones. Quedó claro en las dos exposiciones anteriores, así que no lo voy a repetir, pero surge de una idea política, de la representación, de la acumulación, de un proyecto de país integrado en el mundo, pero desde la conveniencia del propio país. Miren, las soluciones nunca van a venir de Washington para nosotros, ¿eh? De ahí solo van a venir problemas y restricciones. Recordaba que el segundo secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Richard Nixon, allá por 1971, en una discusión con los europeos, les decía: ustedes no entienden, el dólar es nuestra moneda, pero es su problema. Bueno, qué clase, ¿no? Qué clase para muchos y muchas dirigentes políticas argentinos que pretenden suponer que vivimos en un mundo sin conflictos, en un mundo sin geopolítica, en un mundo atomizado de los libros de microeconomía. Porque la otra pregunta es libre mercado, libre mercado, libre mercado. ¿Cuántos precios en Estados Unidos, en Argentina y donde quieran se forman en el libre mercado? ¿Cuántos? ¿Las tarifas de los servicios públicos? No. Son precios administrados o regulados. ¿La tasa de interés? No. Es un precio administrado o regulado por los bancos centrales. ¿El tipo de cambio? No. ¿Los salarios? No. Quizá los jeans. Ni siquiera. Porque son poquitas marcas. Está claro que los autos no, porque son monopolios u oligopolios. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libre mercado? Y hablamos de eludir razonar en profundidad sobre lo que es una sociedad.
razonar en profundidad sobre la pregunta de si en el siglo XXI el objeto de estudio de la ciencia económica, si es que puede llamarse ciencia, es la escasez o la distribución. Pareciera que no vivimos en sociedades con problemas de escasez, pero sí con problemas distributivos. Problemas distributivos que además generan las condiciones para las burbujas especulativas que destruyen valor para todas y todos, menos para aquellos que la generaron. Miren, porque esa es otra, ¿no? Venía la pandemia y dicen, ahora la humanidad se salva, porque a partir de la pandemia... Si hay una arena, en el sentido de disputa, una cancha, donde el capitalismo sabe moverse, o el capital sabe moverse, es las crisis. En la crisis, de cada crisis se sale con mayor concentración del ingreso y la riqueza. ¿Cómo se solucionó, entre comillas, porque no se solucionó, la crisis 2008-2009? ¿Cuándo se dejó de hablar en el sistema mediático y en el G20 y en el Fondo Monetario de la crisis 2008-2009? ¿Cuándo se salvaron los bancos? ¿Cómo se salvaron los bancos? Y con los impuestos de los contribuyentes. Qué casualidad, no se lee un gran debate en la Argentina sobre que hay que emitir 1.000 millones de pesos mensuales para pagar a las LELIQs. Eso no es emisión. Nadie se agravia, nadie dice nada y vamos, arrancamos con 0,7 billones de LELIQs, en menos de 3 años casi llegan a 5,2 billones. Bueno, me quedé corto. Más peor, diría. Nadie se agravia con esa situación. ¿Cómo puede ser? Se habla tanto de los subsidios, el desastre que hacen los subsidios en la asignación de los temas de energía. Mirá vos, y de los subsidios al dólar barato para comprar bienes de lujo a las clases dominantes, ¿quién habla? ¿Quién se compró aviones, lanchas? ¿O directamente se llevó esos dólares? Se los llevaron subsidiados, porque mientras en el contado con liquidación o en los otros tipos de cambio valía 200, 250 y más, se los llevaban a 100, hoy serían 135. ¿No hay un subsidio ahí? Y ese subsidio nadie se agravia. No parece. Por eso yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por terminar con algunas de estas falacias y mitos. Tenemos que hacer un esfuerzo preparando el programa para que el campo nacional y popular pueda ganar la elección del 2023. Lo mejor, lo que todas nosotras y nosotros queremos, es que la acción de gobierno en este tiempo que resta sea lo que te hace ganar la elección, porque el pueblo está convencido que vamos en el camino correcto. No es lo que estaría sucediendo dado el resultado de las elecciones anteriores hasta hoy. Pero no demos todo por perdido, no entremos en el desánimo, por lo menos trabajemos en formular un programa que incluya algunas cuestiones que permitan revertir la situación. Y yo creo que ese programa debe desembarazarse de la visión del consenso de Washington, que sigue prevaleciendo en las universidades, en el debate público, en la discusión política, sobre qué se puede y qué no se puede. Porque resulta que ahora nos enteramos que Francia está terminando de estatizar su sistema eléctrico. Y acá, seguramente en televisión aparecería uno de estos cráneos diciendo ningún país serio tiene en manos del Estado el sistema eléctrico. Yo digo, ¿por qué no pensamos de Argentina hacia ese mundo al que pretendemos conectarnos? Y no al revés, porque la verdad, cuando se habla de inversiones no la hemos visto en la economía real, ni aún en tiempos de
el mejor equipo de los últimos 50 años que iba a traer inversiones de todo tipo. El único que trajo fue timba financiera. Y el final de esa historia, lo explicó el expresidente Macri, fue tomar el préstamo más oneroso y más grande con el Fondo Monetario Internacional para que quienes habían venido a la timba pudieran realizar las ganancias de una tasa de interés monstruosa en pesos, realizarla en dólares y llevársela. Si eso es estar conectado al mundo, mamita, tendríamos que buscar algún otro camino para los tiempos que vienen. Yo creo que Argentina tiene que estar conectado al mundo. En tiempos de Néstor y Cristina estaba conectado al mundo. En tiempos de Perón, del primer peronismo, estaba conectado al mundo, pero conectado al mundo pensando desde Argentina hacia el mundo. No invertir esa ecuación. Entonces, hay muchas cosas que pueden hacerse. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos las empresas de servicios públicos en manos del capital privado? Y esto implica estar en contra del capital, pero de ninguna manera. Debe haber infinidad de inversiones de riesgo que el capital privado pueda llevar adelante en un sistema energético organizado desde el pueblo, desde el sector público. Y esto requiere, porque este debate también va a venir, no empresas mixtas, porque hay que sacar ciertos precios de la lógica de ganancia. El problema no está en la propiedad, sino en la relación estratégica de cómo se consigue un precio y cómo impacta en el conjunto de la sociedad. Miren, los empresarios tienen razón. Cuando uno se sienta a hablar con ellos, tienen razón. Pero hay que entender que no hay una racionalidad común. Está la razón empresarial, la razón del lucro. Y es una de las razones posibles, y la podemos escuchar y entender. Pero también está la razón popular, que es otra razón. Por eso cuando se habla del peronismo racional, el peronismo irracional, suponer que hay una racionalidad es no interpretar cómo se construyen las sociedades. Y la obligación de un gobierno nacional y popular es entender que la razón nacional no es la suma de las razones, ni siquiera es la intersección de las razones, es otra cosa. Es articular los distintos intereses. Primero reconocer que hay intereses. Si hay intereses, hay razones. Si hay razones, hay racionalidades, que muchas veces entran en pugna y en colisión. Bueno, una sociedad democrática, plural, debe interpretar estas razones e incluirlas en la razón nacional y popular. Y por eso yo ponía énfasis en que en tiempos de Néstor y Cristina no hubo sectores perjudicados. Claro, ningún sector se pudo quedar con todo. Y quizá por eso se sintió perjudicado, porque 200 años de historia parecían avalar que tenían el derecho de quedarse con todo, subir la vaca a un barco, ir a tirar manteca al techo de París, pero no es razonable como una república democrática, una república inclusiva, una república con lugar para todas y todos. Entonces ahí tenemos una cuestión que me parece que tiene que entrar en discusión. El sistema energético argentino tiene que ser estatal, con lugar y espacio para inversiones privadas, por supuesto, pero otra cuestión de este proyecto civilizatorio en el cual estamos inmersos. Resulta que un ministro le explicaba a la comunidad que se tenía que acostumbrar a vivir en la incertidumbre, que tenía que disfrutar del riesgo. ¿Qué actitud casi de ludópata? Pero eso se le explicaba a la comunidad por televisión. Se daba vuelta y decía, hay que darle certeza al capital, hay que darle certidumbre a los negocios. ¿No debiera ser al revés? Por lo menos desde Adam Smith entendemos que parte de la justificación de la ganancia empresarial es el riesgo empresarial. Riesgo, innovación, aporte de capital como fuentes de legitimación
de la ganancia. Entonces, si se le exige a los estados y a los sistemas de funcionamiento transnacional que le den certidumbre al capital e incertezas y riesgo a los ciudadanos, me parece que estamos dando vuelta lo que debiera ser el funcionamiento de una sociedad. Porque termina sucediendo que el sujeto a proteger por las legislaciones es el capital y no los individuos. Desde ahí me parece que tenemos que empezar a pensar los tiempos que vienen. Esta situación donde no hace falta o es indispensable que no haya ninguna regulación ni ningún orden, como nos contaba Roberto, para que venga el capital. Y entonces el capital, si eventualmente viniera, empeoraría más la vida de nuestras personas. ¿O alguien puede creer que en el mundo de hoy y en la Argentina de hoy las trabajadoras y los trabajadores están explotando a los capitalistas? No. Entonces, ¿cómo escuchamos permanentemente en el discurso público que el problema son las leyes laborales? Si no estamos viendo una explotación de trabajadoras y trabajadores sobre los capitalistas, más bien me atrevería a decir que es bastante al revés. Fíjense, ¿no? Como todo el discurso que muchas dirigentes no están dispuestos a confrontar es lo que provoca la situación en la que estamos. Lo que estamos no es una tragedia, no lo produjo Dios, no lo produce la naturaleza, lo produce una institucionalidad que va quedando atrás en un mundo en el cual el capital está cada vez más concentrado y los derechos de las trabajadoras y trabajadores son más vulnerables. Por eso ahora está este nuevo cuento de que se acabó el mundo del trabajo. Yo estoy convencido que es una mentira. Es una mentira. Lo que están haciendo es generando posicionamientos para vulnerar más los derechos de los trabajadores y poder mantener los salarios más bajos. La productividad más que se ha triplicado desde los 80 del siglo pasado hasta hoy. Sin embargo, los ingresos de las poblaciones no solo en Argentina. Alguien se ha quedado con ese excedente. Por eso existe cada vez mayor concentración económica. Por eso se dice que el 1% del mundo tiene en sus manos el 50% del ingreso de la riqueza. Miren, en Argentina es peor. Y no necesitamos coeficiente de Gini, no necesitamos estadísticas. El año pasado se puso en marcha una contribución de las grandes fortunas en la pandemia. Máximo Kirchner, Carlos Heller avanzaron, se logró. Alcanzó en un país de 47 millones de personas a 14.000 personas. Eso nos da una medida de lo que es la distribución del ingreso en la Argentina. 14.000 personas que algunas eran parientes y otros eran del mismo grupo económico. Para que veamos que es peor aún el grado de consenso. Esto no es ni un cuento, son los números. Es la realidad. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Por eso también el ataque a los sindicatos. Estoy convencido que el capitalismo sin sindicatos fuertes y potentes está a la par de la esclavitud. Cuidado cuando no nos hacemos eco de los ataques a las y los representantes de los trabajadores y miramos para otro lado o se acompaña algunas expresiones. No importa en estos casos ninguna individualidad, lo que nos pase a ninguna de nosotras y nosotros, tiene que ver con una forma de ordenar y organizar, disciplinar al conjunto de la sociedad. Por eso, y me estoy ya siendo muy larguero, este tema de la economía popular. Yo estoy convencido que en un país, sobre todo donde pasó el peronismo, la economía debe ser una sola. Y una de las claves del peronismo es la movilidad social ascendente. Y si hacemos una economía popular y una economía no sé qué,
se acabó la movilidad social ascendente. Se termina de congelar y estratificar una situación que no es buena. Esto tiene que ver con atacar a alguien, con no reconocer el trabajo extraordinario que han llevado adelante compañeras y compañeros de los movimientos sociales. No, no tiene nada que ver. Pero una cosa es lo estructural y otra cosa son los paliativos y la visibilización indispensable que se logró de este problema. Por eso, bueno, agradezco mucho que nos hayan invitado, agradezco mucho compartir con dos compañeros tan importantes, pero sobre todo compartir y transmitir que en política nunca nada está terminado. Es el tiempo de construir lo que viene, es el tiempo de fortalecer al gobierno, es el tiempo de avanzar en la actitud frentista para enfrentar los tiempos que vienen, porque lo que está enfrente es la devastación de la Argentina soberana. Lo que está enfrente es que te digan un día que vendas los órganos para comprar comida, otro día que entreguen las Malvinas para pagar parte de la deuda, otro día que te quedes sin moneda y te pongan el dólar, y termina con Patricia Bullrich diciendo le bajo el 13% a maestras, maestros y jubilados. Muchas gracias. Grande, 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 grande. Bien, Amado. Bueno, qué grande. Ahora me toca presentar a un compañero que es el secretario general de esta querida casa, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, a quien, primero que nada, a la Fundación Excelencia le agradece infinitamente la posibilidad que nos da y el incentivo continuo para poder llevar adelante todos los proyectos que estamos llevando. Carlos, muchas gracias. Entonces, vamos también a contar algo de Carlos. No. Carlos perteneció En mi vida privada, lo que quiera. a obras de SECBA y luego en la empresa de Edesur. En su actividad gremial fue secretario de prensa, secretario gremial, vicepresidente, y actualmente es el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Es miembro referente de la Corriente Federal de Trabajadores y ocupa una vocalía en la Confederación General del Trabajo. Así que, compañero Carlos Minucci, son las cosas. adelante. Bueno, eso es lo malo de hablar último. Me sacaron todo el discurso ellos, tenían todo lo... Voy a tratar de improvisar. Desde la parte, luego de estar orgullosamente en esta mesa con estas figuras de la política, me toca hablar del sindicalismo y creo que el sindicalismo está en deuda. Yo creo que desde el regreso de Perón el sindicalismo está en deuda con el general, está en deuda con Eva, creo que está en deuda con Néstor y Cristina. Creo que el peronismo se alejó un poco, los dirigentes se alejaron un poco del peronismo, porque no podemos creer que nosotros, y a mí me lo contaron, no porque sea viejo, que fuimos a todos los enfrentamientos, vivíamos en la calle por el regreso de Perón, nos enseñaban de chicos a ganar la calle como peronistas, porque en el 43 ganamos la calle y trajimos a Perón. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasó con un menemato, que fue un peronismo disfrazado, que termina entregando todo? Y no solo las empresas, se entregaron 7 millones de trabajadores. Nadie habla de que hoy los grandes grupos sociales se armaron con 7 millones de pedidos, ferrocarriles, gas del Estado, energía, aviación. Tomen todas las empresas que entregó el menemato a los grupos que hoy están extranjerizando el país y que cada día avanzan más, porque este gobierno no frenó el avance, lo consolida con cada acto.
Y la segmentación es una medida más de este gobierno confiscando los derechos de un ciudadano que tiene que tener un servicio público y hoy tiene que firmar un carnet de pobre para que le baje, para que no le pongan la tarifa. Hoy tenemos lo que en mi existencia, yo pasé por Selva, pasé por todas las empresas y en mi vida me imaginé que me iba a tener que llenar un formulario al estilo Macri. Se ve que Guzmán aprendió bastante con Macri y con Arriba, porque es imposible hacer un estudio, una declaración jurada para decir cuántos viven en mi casa. Si yo digo, es una empresa concesionada, yo tengo un medidor, ese medidor tiene un número y ese número dice, bueno, gasté 500, tiene que pagar 500 y si no paga 500 le corto. Ahora, ¿por qué para yo pagar ese medidor tengo que declarar cuántos hay en mi casa, cómo vivo, si tengo perro, gato, si soy hombre, mujer? Me da la sensación como que también el gobierno se alejó del peronismo. Y así como en los 70 le gritábamos en la plaza a Perón, ¿qué pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Estaba López Rega, no sé si ustedes se acuerdan. Hoy estamos gritando, ¿qué pasa, Alberto? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Porque aunque parezca mentira, está en el avance de los grupos que en el 55 nos derrotaron y nos bombardearon y nos fusilaron. ¿Y dónde están los 30.000 compañeros que dieron la vida y nosotros nos estamos haciendo los salames y mirando para un costado cuando nos están robando el salario, nos están robando las empresas y decimos que el 17 de agosto vamos a marchar? ¿Dónde estamos? ¿Qué pasó con el movimiento obrero argentino? ¿Qué pasó? ¿Cómo la sociedad rural puede llegar a mandar los tractores y nosotros mirar por el costado, por la ventana, ver cómo avanzan los tractores? ¿O cómo los sindicatos de alimentación pueden quedarse tranquilos cuando sus propias fábricas están destruyendo el poder adquisitivo de los argentinos? Esto no pasaba en los 70, no pasaba en los 80. Menem generó un sistema a la inversa, que lo recupera Néstor. Néstor marcó dos medidas luego de los 30.000 desaparecidos, de los fusilados, de los cantos que hacíamos. Cuidado que Néstor ganó con el 22%, no ganó con los votos de Perón, Y un día Néstor vino y dijo, bajo el cuadro de Videla, bajen ese cuadro, y fue y los miró a la mitad y dijo, no les tengo miedo. Y ahí cambia la historia de la Argentina. Y ahí el movimiento obrero, que no son los dirigentes sindicales tipo Saúl Ubaldini, Rucci, el nuestro, Oscar Smith, estaban todos comprados. Yo viví la Comisión Nacional de Gremios Estatales con Saúl Ubaldini y yo veía que estaban todos comprados. Diego Ibáñez, estábamos peleando por YPF y estaba ya de director de YPF. La del Estado, García, ya estaba con los pasajes a Miami. Entonces digo, perdimos una clase dirigente que podía hoy ser factor de equilibrio, porque también hemos tenido diputados sindicalistas, como Lorenzo Pepe, que defendía los principios, pero también tuvimos diputados sindicales que aprobaban en el Frente Renovador el pago de la deuda y todos le votaban a Macri, Y hoy están conduciendo la CGT muchos. No hubo formación de cuadro, por eso. Entonces, todo esto que está viviendo el movimiento obrero, y nosotros de la Corriente Federal de Trabajadores lo venimos peleando y fuimos a la calle, y mientras nosotros luchamos por lo que Amado había conseguido, que era el tema previsional, mientras a nosotros nos gaseaban, nos tiraban balas de goma, teníamos a los dirigentes de la CGT tomando champagne con Quintana en el gobierno,
y decían que habíamos perdido porque nos ganaron los diputados. No, perdimos porque la CGT no movilizó a quienes tenían que movilizar para que no se vote esa ley. Y hoy no se moviliza porque dentro del gobierno no quieren que el movimiento obrero se movilice. Porque hay un contracíclico dentro de la Confederación General del Trabajo. Hoy hay cristinismo y hay anticristinismo. Pero no nos olvidemos que también algunos traicionaban a Perón cuando en los canales de televisión anunciaban un paro desde TN. Y eso desarticuló todo un movimiento obrero que hoy tratamos de construir. Hoy es un día donde el Frente Sindical, la Corriente Federal y la CTA de Yasky vamos a salir a la marcha de las Antorchas. Pero le voy a decir algo. Ellos pagaron con cárcel, pagaron con persecución, pagaron con persecución judicial. Hoy, los que se hacen los distraídos, que no se preocupen. Si llegan a perder este gobierno en el 2023, van a llenar las cárceles ellos también, que no se equivoquen. Para los traidores no hay perdón de los duros. Entonces, yo lo que les quería decir, esta casa es una casa de trabajadores que nacimos en empresas estatales, que después vinieron las privadas, nos robaron de 27.000 trabajadores que tenía SEGA, hoy en 8 empresas, creo que entre todos llegamos a 6.000, 7.000 trabajadores. Hoy las empresas no tienen inversión, no les interesa. Estamos subsidiando, y esto es una vergüenza que se esté subsidiando, a estas empresas que con un 4.000% ya la venían subsidiando y la siguen subsidiando, y ahora la clase media que inventó Guzmán porque hizo la gran Aranguren, porque esta planilla que hacen llenar es para que la clase media se haga cargo de la deuda, porque el grande no paga, El que tiene plata no paga, tiene abogado y juez. La clase media tiene que pagar. Y esto es lo que nosotros salimos a cuestionar en los medios públicos. Y una vez me dijeron, vos estás loco, como dirigente sindical, te tirás contra nosotros, que somos los que pagamos el sueldo. Muchachos, con el 4.000% de aumento en 4 años fueron los peores convenios colectivos de trabajo que firmaron las áreas eléctricas. ¿De qué me vienen a venir a decir que hay que cuidar a la derecha porque la derecha nos cuida? Ya lo dijo Eva, no hace falta corregir. Así que esta casa está abierta para todos. Yo creo que ellos ya son parte de esta casa, ya hoy lo hablamos, tienen a disposición todos los lugares de esta casa, como todos los compañeros peronistas, como todos los compañeros trabajadores. Acá van a encontrar, no sé si algo, lo que van a encontrar es la lealtad a una idea, una lealtad a los trabajadores y por sobre todas las cosas, una lealtad a una idea política que la hemos abandonado y nosotros seguimos sosteniendo. La única forma de salvar al país es volver a Perón. Y si no volvemos a Perón, no hay país, compañeros. Muchísimas gracias. A su disposición. Bueno, yo creo que se alargó más de lo que esperábamos, gracias a las exposiciones y al interés demostrado por ustedes. Por eso vamos a finalizar aquí. Desde nuestro lugar le agradecemos a los compañeros que están sentados acá a la mesa y seguimos soñando y seguimos trabajando y seguiremos realizando cosas para esclarecer, como esclarecimos hoy. Compañeros, muchas gracias.